¿Explorando la filosofía del absurdo? Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes y provocadores de la filosofía moderna, la filosofía del absurdo. Este concepto, desarrollado principalmente por el escritor y filósofo francés Albert Camus, ofrece una perspectiva única sobre la existencia humana y nuestra búsqueda de significado en un universo que no proporciona respuestas definitivas. La filosofía del absurdo explora la paradoja fundamental de la vida, el deseo humano de encontrar sentido y la aparente indiferencia del universo ante esta búsqueda. A través de este vídeo, veremos cómo esta paradoja se manifiesta en nuestras vidas cotidianas y cómo podemos enfrentarla con dignidad y autenticidad. Acompáñenme en este viaje filosófico que desafía nuestras percepciones y nos invita a vivir con plena conciencia y pasión. Breve explicación de por qué el tema es relevante y fascinante. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la filosofía del absurdo? ¿Qué relevancia tiene en nuestras vidas hoy en día? Para responder a estas preguntas, consideremos primero la experiencia humana básica. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos buscado respuestas a preguntas fundamentales: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Estas preguntas no solo han impulsado la reflexión filosófica, sino también la religión, la ciencia y el arte. Sin embargo, en medio de esta búsqueda incesante, muchas personas llegan a un punto de frustración y desencanto cuando se dan cuenta de que las respuestas definitivas y universales no están disponibles. Aquí es donde entra la filosofía del absurdo. Albert Camus, en su obra El mito de Sísifo, plantea que el reconocimiento de esta falta de sentido inherente en la vida no debe llevarnos a la desesperación, sino a una forma de vivir más plena y consciente. La relevancia de la filosofía del absurdo se hace aún más evidente en el contexto del mundo moderno. Vivimos en una era caracterizada por el rápido avance tecnológico, la globalización y la creciente complejidad social. A pesar de estos progresos, muchos experimentan una sensación de vacío y alienación. El ritmo acelerado de la vida moderna y la presión constante por alcanzar metas y éxitos materiales pueden llevarnos a cuestionar el verdadero significado de nuestras acciones y decisiones. La filosofía del absurdo nos ofrece una forma de enfrentar estas inquietudes. Al aceptar que la vida carece de un propósito intrínseco, podemos liberarnos de la carga de buscar significados trascendentales y centrarnos en crear nuestro propio sentido personal. Esta aceptación nos invita a vivir de manera auténtica y comprometida, apreciando cada momento por lo que es y encontrando alegría en la creación de significado personal. Además, la filosofía del absurdo tiene un atractivo universal. No está restringida a una cultura, religión o periodo histórico en particular. Su enfoque en la condición humana básica y la experiencia individual la hace relevante para personas de todas las edades y contextos. En un mundo cada vez más interconectado, donde las experiencias de incertidumbre y búsqueda de propósito son comunes, la filosofía del absurdo proporciona un marco útil para reflexionar sobre nuestra existencia y nuestras elecciones de vida. Albert Camus, a través de sus escritos y su vida, nos muestra que enfrentar el absurdo no significa renunciar a la esperanza o la acción. Al contrario, nos anima a vivir con más intensidad y a encontrar significado en nuestras propias experiencias y relaciones. Esta perspectiva puede ser profundamente liberadora y transformadora, permitiéndonos llevar una vida más rica y significativa. Introducción a Albert Camus y su obra El mito de Sísifo. Para comprender el origen y la evolución de la filosofía del absurdo, es fundamental adentrarnos en la vida y obra de Albert Camus, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Nacido en Argelia en 1913, Camus creció en un entorno marcado por la pobreza y la discriminación, experiencias que influyeron profundamente en su visión del mundo y en su filosofía. El concepto del absurdo alcanzó su plenitud en la obra magistral de Camus, El mito de Sísifo, publicada por primera vez en 1942. En este ensayo filosófico, Camus aborda la cuestión fundamental de la existencia humana, la confrontación entre el deseo de encontrar sentido y propósito en la vida y la ausencia de una respuesta definitiva por parte del universo. Contexto histórico y filosófico en el que surgió la filosofía del absurdo. El surgimiento de la filosofía del absurdo se sitúa en un contexto marcado por el nihilismo, el existencialismo y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la devastación y la pérdida de vidas durante la guerra dejaron a muchas personas cuestionando las bases mismas de la existencia humana y la naturaleza de la realidad. El nihilismo, que sostiene que la vida carece de significado intrínseco, planteó preguntas profundas sobre el propósito de la existencia y el valor de la moralidad en un universo aparentemente indiferente. Filósofos como Friedrich Nietzsche habían explorado previamente estas ideas, cuestionando las nociones tradicionales de verdad y moralidad.
Por otro lado, el existencialismo, una corriente filosófica en ascenso en la Europa de posguerra, se centraba en la experiencia individual y en la responsabilidad personal en la creación de significado en la vida. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger argumentaban que la existencia precede a la esencia, lo que significa que los individuos son responsables de definir el propósito y la dirección de sus propias vidas. En este contexto intelectual y cultural, Albert Camus desarrolló su propia respuesta al dilema del sentido de la vida. En lugar de sucumbir al nihilismo o abrazar un existencialismo radical, Camus propuso una tercera vía, la filosofía del absurdo. Esta perspectiva sostiene que, si bien la vida puede carecer de un significado trascendental, los individuos tienen la capacidad de crear significado y valor en sus propias vidas a través de la rebelión contra el absurdo y la búsqueda de la autenticidad y la pasión. El mito de Sísifo es el tratado filosófico más conocido de Camus y se centra en la figura mitológica de Sísifo, condenado por los dioses a rodar una piedra cuesta arriba eternamente, solo para verla caer justo antes de alcanzar la cima. Camus utiliza esta historia como una metáfora poderosa de la condición humana, destacando la lucha inherente entre el deseo de encontrar significado y propósito y la realidad del absurdo y la inevitabilidad de la muerte. En conclusión, el origen de la filosofía del absurdo puede rastrearse hasta la obra de Albert Camus y su respuesta única a los desafíos existenciales de su tiempo. Al explorar las complejidades de la existencia humana en un mundo aparentemente sin sentido, Camus nos invita a enfrentar el absurdo con valentía y autenticidad, y a encontrar significado y belleza en la vida cotidiana. Definición del absurdo según Camus. La filosofía del absurdo, tal como la concibió Albert Camus, ofrece una visión única y provocativa de la existencia humana. En su obra seminal, El mito de Sísifo, Camus explora el concepto del absurdo y cómo éste se entrelaza con nuestra búsqueda de significado en un mundo aparentemente indiferente. Para comprender mejor esta perspectiva, es fundamental desglosar la definición del absurdo según Camus y examinar cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es el absurdo? En su forma más básica, el absurdo se refiere a la confrontación entre el deseo humano de encontrar significado y propósito en la vida y la realidad aparentemente carente de sentido y finalidad. Según Camus, esta confrontación surge de la tensión inherente entre la necesidad humana de buscar significado y la falta de respuestas definitivas por parte del universo. Para Camus, el absurdo no es simplemente una cuestión de lógica o racionalidad, sino una experiencia existencial que confronta a cada individuo en algún momento de su vida. Es la sensación de que nuestras acciones y elecciones no tienen un propósito intrínseco, y que la vida en sí misma carece de un significado absoluto. Esta sensación de absurdo puede surgir en momentos de crisis, tragedia o simplemente en la contemplación tranquila de la realidad humana. Ejemplos cotidianos. Para ilustrar esta idea abstracta, consideremos algunos ejemplos cotidianos que reflejan la experiencia del absurdo en nuestra vida diaria. 1. El trabajo rutinario. Muchas personas experimentan el absurdo en sus trabajos diarios, donde realizan tareas monótonas y repetitivas sin un propósito claro más allá de ganar un salario. A pesar de sus esfuerzos, pueden sentir que su trabajo no tiene un impacto significativo en el mundo. 2. La búsqueda de felicidad. En una sociedad obsesionada con la búsqueda de la felicidad y el éxito, algunas personas pueden sentirse abrumadas por la presión constante de alcanzar ciertos estándares de vida. A medida que persiguen objetivos materiales o sociales, pueden encontrarse preguntándose si estos logros realmente les proporcionarán la felicidad y la realización que anhelan. 3. La incertidumbre existencial. La confrontación con la realidad de la muerte y la finitud de la vida puede llevar a muchas personas a experimentar el absurdo. A pesar de nuestros esfuerzos por encontrar significado y trascendencia, la realidad implacable de la mortalidad puede hacer que nuestras acciones parezcan insignificantes en última instancia. 4. La naturaleza humana contradictoria. La observación de la naturaleza humana, con su capacidad para el altruismo y la bondad, pero también para la crueldad y la violencia, puede generar una sensación de absurdo. Nos preguntamos cómo reconciliar estas contradicciones y encontrar un sentido coherente en la experiencia humana. Estos ejemplos nos muestran cómo el absurdo se manifiesta en diferentes aspectos de nuestras vidas, desde el trabajo y las relaciones hasta nuestras reflexiones más profundas sobre la existencia y el propósito. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia experiencia y a confrontar la realidad compleja y a menudo desconcertante de la vida humana. Principales temas del absurdo. 1. La búsqueda de sentido en un universo indiferente. Albert Camus describe la lucha humana por encontrar propósito en un universo que parece carecer de un significado inherente. Esta búsqueda de sentido es una característica fundamental de la condición humana, impulsada por nuestra capacidad única para reflexionar sobre nuestra propia existencia y cuestionar el mundo que nos rodea. En El mito de Sísifo, Camus utiliza la metáfora del mito griego de Sísifo para ilustrar esta lucha.
Sísifo, condenado por los dioses a rodar una piedra cuesta arriba eternamente, solo para verla caer justo antes de alcanzar la cima, simboliza la futilidad aparente de la vida humana. A pesar de sus esfuerzos, Sísifo nunca puede lograr su objetivo, y su tarea parece absurda y sin sentido. Sin embargo, Camus argumenta que la búsqueda de sentido en sí misma es valiosa, incluso si nunca llegamos a encontrar respuestas definitivas. En lugar de rendirse ante la aparente indiferencia del universo, debemos abrazar la incertidumbre y encontrar significado en nuestra propia experiencia y en nuestras relaciones con los demás. Es en el acto mismo de buscar, en la lucha por encontrar sentido en un mundo sin sentido, donde encontramos nuestra humanidad más auténtica. 2. El rechazo del suicidio filosófico. Camus rechaza la idea de que recurrir a creencias trascendentales o a la fe religiosa sea una solución al absurdo de la existencia. Argumenta que el suicidio filosófico, es decir, la búsqueda de una salida del absurdo a través de la aceptación ciega de dogmas religiosos o filosóficos, es una forma de evadir la realidad de nuestra condición humana. Para Camus, la fe religiosa y la creencia en un significado trascendental pueden proporcionar consuelo temporal, pero también pueden ser formas de negar la realidad del absurdo y el sufrimiento inherente a la vida. En lugar de buscar refugio en creencias que ofrecen respuestas fáciles pero ilusorias, debemos enfrentar la verdad de nuestra existencia y encontrar significado en la propia experiencia. 3. La aceptación del absurdo y la rebelión. Finalmente, Camus sugiere que debemos aceptar el absurdo como una parte inevitable de la experiencia humana, y sin embargo, vivir con pasión y autenticidad. En lugar de sucumbir a la desesperación o al nihilismo, debemos rebelarnos contra el absurdo y encontrar significado en nuestras propias acciones y elecciones. Esta idea de rebelión no implica necesariamente una revuelta violenta o una negación total de la realidad, sino más bien una afirmación de nuestra capacidad para crear significado y belleza en un mundo aparentemente sin sentido. La rebelión consiste en vivir con pasión y autenticidad, en celebrar la vida y en encontrar alegría incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. En resumen, los principales temas del absurdo según Camus nos invitan a enfrentar la realidad de nuestra existencia con valentía y honestidad. Nos instan a buscar sentido en un mundo aparentemente indiferente, a rechazar la evasión del absurdo a través de creencias trascendentales y a vivir con pasión y autenticidad, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. Al abrazar el absurdo y afirmar nuestra propia humanidad, podemos encontrar significado y belleza en la vida cotidiana y en nuestras relaciones con los demás. Vivir con el absurdo. 1. ¿Qué significa vivir con el absurdo? No me refiero a vivir con un absurdo, emoticono cara riendo. Vivir con el absurdo implica reconocer y aceptar la realidad de la condición humana, caracterizada por la confrontación entre nuestro deseo de encontrar significado y propósito en la vida y la falta de respuestas definitivas por parte del universo. Significa enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad inherentes a la existencia humana y encontrar formas de vivir con autenticidad y pasión a pesar de ello. 2. Las tres consecuencias principales del absurdo: revuelta, libertad y pasión. Revolta, la revuelta, o rebelión, es una respuesta activa al absurdo. Consiste en afirmar nuestra libertad y autonomía frente a la realidad aparentemente sin sentido, y en encontrar significado y valor en nuestras propias acciones y elecciones. La revuelta implica una negación del nihilismo y una afirmación de la vida, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. Libertad, la confrontación con el absurdo nos libera de la carga de buscar significados trascendentales o respuestas definitivas. Al aceptar la falta de un propósito intrínseco en la vida, nos liberamos para crear nuestro propio significado y valor en nuestras experiencias y relaciones. La libertad implica la capacidad de elegir cómo enfrentar el absurdo y cómo vivir con autenticidad y pasión. Pasión, vivir con el absurdo nos invita a celebrar la vida y encontrar alegría incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. La pasión surge de nuestra capacidad para comprometernos plenamente con el mundo y para encontrar belleza y significado en las experiencias cotidianas. La pasión nos impulsa a vivir con autenticidad y a buscar la realización personal a pesar de las limitaciones y los desafíos de la vida. 3. Comparaciones con otras filosofías y perspectivas. Existencialismo. Si bien comparte algunas similitudes con la filosofía del absurdo, el existencialismo tiende a enfocarse más en la experiencia individual y en la responsabilidad personal en la creación de significado en la vida. Mientras que el existencialismo destaca la libertad y la responsabilidad del individuo, la filosofía del absurdo se centra en la confrontación con la realidad de la falta de sentido inherente en la vida. Nihilismo. Aunque el nihilismo reconoce la falta de un significado absoluto en la vida, a menudo se caracteriza por una actitud de negación y desesperación. En contraste, la filosofía del absurdo busca afirmar la vida y encontrar significado y valor en medio de la falta de sentido.
Estoicismo. Mientras que el estoicismo promueve la aceptación serena de la realidad y la indiferencia hacia las circunstancias externas, la filosofía del absurdo aboga por una respuesta más activa y comprometida con la vida. Aunque ambas filosofías reconocen la importancia de la aceptación y la serenidad, difieren en su enfoque hacia la confrontación con la falta de sentido en la vida. Budismo. Aunque comparte algunas ideas con la filosofía del absurdo, como la aceptación de la realidad tal como es, el budismo se centra más en la búsqueda de la iluminación y la liberación del sufrimiento a través de la práctica espiritual. Mientras que el budismo busca trascender el sufrimiento humano, la filosofía del absurdo aborda más directamente la realidad de la existencia humana y la confrontación con el absurdo. Ejemplos prácticos. 1. Figuras históricas o literarias que encarnan la filosofía del absurdo. Albert Camus. Como el padre de la filosofía del absurdo, Camus personifica los principios de revuelta, libertad y pasión en su propia vida y obra. Su compromiso con la lucha contra el absurdo y su defensa de la vida y la libertad lo convierten en un ejemplo inspirador de cómo vivir con autenticidad y valentía. Don Quijote, el icónico personaje creado por Miguel de Cervantes, es un ejemplo clásico de la lucha humana por encontrar significado en un mundo indiferente. A pesar de las burlas y el ridículo, Don Quijote persiste en su búsqueda de aventuras y su idealización de la caballería, demostrando una pasión y una determinación inquebrantables frente al absurdo del mundo que lo rodea. Franz Kafka, con sus obras surrealistas y a menudo perturbadoras, Kafka exploró la alienación y la falta de sentido en la vida moderna. Su famosa novela La Metamorfosis sigue a Gregor Samsa, quien se despierta un día convertido en un insecto, como una metáfora del absurdo y la desconexión existencial. Viktor Frankl, aunque más conocido por su trabajo en psicología y logoterapia, Frankl también abordó temas relacionados con el absurdo y el sentido de la vida. Sobreviviente del Holocausto, encontró significado y propósito incluso en las circunstancias más extremas, defendiendo la idea de que el sufrimiento puede llevar a un mayor crecimiento y realización personal. 2. Reflexiones personales sobre cómo aplicar esta filosofía en la vida diaria. Aceptar la realidad. El primer paso para vivir con el absurdo es aceptar la realidad tal como es, con todas sus contradicciones y ambigüedades. Esto implica reconocer la falta de un significado absoluto en la vida y encontrar formas de crear significado personal y valor en nuestras propias experiencias y relaciones. Crear significado personal, en lugar de buscar respuestas definitivas o significados trascendentales, debemos buscar significado y valor en nuestras propias acciones y elecciones. Esto puede implicar comprometernos plenamente con el mundo y con nosotros mismos, encontrando alegría y satisfacción en nuestras pasiones y relaciones. Vivir con pasión. Finalmente, vivir con el absurdo implica vivir con pasión y autenticidad, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. Esto significa comprometernos plenamente con la vida y buscar la realización personal a través de nuestras acciones y elecciones, en lugar de sucumbir a la desesperación o al nihilismo. En resumen, al mirar a figuras históricas y literarias que encarnan la filosofía del absurdo y al reflexionar sobre cómo aplicar esta filosofía en nuestra vida diaria, podemos encontrar inspiración y orientación para vivir con valentía y autenticidad. Al aceptar la realidad, crear significado personal y vivir con pasión, podemos encontrar significado y belleza incluso en medio de la falta de sentido inherente en la vida.